Bueno, vamos a entrar directamente al tema que me han pedido, que es el atractivo del celibato. Desafíos psicológicos y espirituales. Estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de los que escuchen y escucharán después, más o menos podrían hablar bastante bien de esto porque lo viven. Y una persona que vive esto sabe lo entusiasmante que es, sabe los desafíos con los que se topa y va aprendiendo a superarlos, a avanzar por un camino que es muy bonito, como saben, ¿no? Hace ya un tiempo, en la India, me encontré con un anuncio publicitario de un templo antiguo que, después de mostrar un montón de fotos y vistas bonitas del lugar, decía: ¿qué vas a encontrar aquí? Y la respuesta era: lo que hayas venido a buscar. Pensaba que esto nos ayuda a comenzar nuestro tema y a encuadrar el celibato como lo entendemos, como lo entiende la Iglesia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el celibato? ¿Qué vamos a encontrar en una vida en el celibato? En parte depende de lo que hayamos venido a buscar. En el acompañamiento espiritual, o en la dirección espiritual, es interesante tener esto en la cabeza. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que ha venido a buscar a la gente a este camino? Me parece muy útil dejar siempre preguntas abiertas cuando uno habla con una persona. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo atractivo del celibato? ¿Es no casarse? ¿Es no tener hijos a los cuales hay que cuidar a las 2 de la mañana? ¿Es no tener un marido que va envejeciendo? ¿Qué es lo atractivo del celibato? O, por ejemplo, algunos podrían pensar que lo atractivo es no tener que luchar con una emotividad muy fuerte. En algunos casos, esta es la principal motivación para el celibato en algunas religiones orientales. Por ejemplo, para no enfrentarse a una emotividad muy fuerte, algunos monjes orientales eligen el celibato. Pero nosotros, yo creo que todos sabemos, ¿no? Y por eso estas son como las premisas, que lo verdaderamente atractivo del celibato es el amor. El amor verdadero, la felicidad de una entrega que requiere sacrificio. Y esto es lo que hace que mucha gente hoy en día, mucha gente joven, siga sintiendo el atractivo del celibato. El celibato en el amor. Decía Guardini: dime qué te conmueve y te diré quién eres. Esto es muy interesante también, o sea, ¿qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que mueve tu afectividad? Que será el segundo tema de hoy, ¿verdad? Por dentro, ¿qué es lo que te mueve a seguir el celibato, a optar por este camino en la Iglesia? ¿Qué has venido a buscar, en definitiva? La pregunta adecuada a estas preguntas, a todas estas preguntas que hemos ido enumerando y sobre todo al ¿qué has venido a buscar?, ayuda a saber si una persona es idónea o no para el celibato. Por tanto, en el momento del discernimiento que a algunas de ustedes les toca, o a algunos de ustedes les toca considerar, tener en mente para aconsejar a una persona, saber qué busca esta persona. Hablaré de 3 temas y en cada uno de ellos intentaré mencionar cuál es el desafío de ese tema que se debe tener en cuenta para el discernimiento también, y si una persona es idónea o no. Este es el título y de aquí pensaba partir, ya luego volveremos a la presentación normal, ¿no? Y los temas son estos: motivación del celibato, el impacto en el mundo afectivo y cuidar este don excelente del celibato, que es algo que nos tiene que asombrar siempre. En el fondo, por allí parte la clave, digamos, ¿no? El asombro ante un mundo maravilloso, un mundo que impresiona, como a esta persona joven que se la ve aquí mirando las estrellas, ¿no? Descubrir cada uno una estrella en el fondo y querer ir a buscarla, como esa poesía de Rubén Darío, Margarita de Baile, tan conocida, ¿no? En que parte la princesa a buscar la blanca estrella que le hacía suspirar. La quería para hacerse decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Y sigue la poesía, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta que decíamos, ¿no? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas
en la estrella. ¿Cuál es tu estrella? ¿Cómo es tu capacidad de asombro ante algo tan impresionante como es el mundo estrellado, que decía Kant, pero sobre todo, ¿cuál es el asombro ante tu mundo interior? Que seguía diciendo Kant, ¿verdad? Ese mundo interior nuestro, ¿qué es lo que me asombra dentro de mí? Mis emociones, mis sentimientos, etcétera. ¿Qué busco yo? Sabiendo que las estrellas no son fugaces. ¿Eh? Las estrellas brillan siempre. Otra cosa es que a veces no las veamos, como los diamantes. A veces la vocación, y también la vocación del celibato, se podría comparar con un diamante, que brilla siempre. Las personas que buscan diamantes en el agua, recuerdo a uno, a lo mejor el padre Juan también recuerdan que en el Congo se dedicaba a esto, a buscar diamantes en los ríos. Y él contaba que los diamantes, una vez que se encuentran, brillan siempre. En cambio, pues también aparecían piedrecitas, trozos de cristal, otros materiales que muy bonitos, pero que cuando se secaban dejaban de brillar. ¿Mm? Bueno, nuestra vocación al celibato, nuestro celibato, es como una estrella, como un diamante que brilla siempre. Me pedían también que diera un poco de bibliografía. Mencionaré algunos libros con una base antropológica que pueden ayudar. Son, uno, El celibato cristiano, que está editado por Juan Luis Caballero, son varios autores, acaba de ser publicado, he puesto los más recientes. Otro que se llama El sacerdote, psicología de una vocación, que lo mencionaban al principio. En este libro también se habla del celibato, y hay muchos otros. Por ejemplo, de Emilio Chubieco, El sentido y la vivencia del celibato de los laicos, como Jesús, de don Mauro Leonardi, y luego este libro, este último libro que algunos conocerán, que habla sobre todo del celibato sacerdotal, del cardenal Robert Sara, con el Papa emérito. Bien, quería también decirles, ¿no?, que, claro, el celibato se ha escrito un montón, pero siempre parte, al considerar el celibato, muchas veces parte al menos, del celibato del sacerdote, porque es donde más, digamos, brilla el aspecto cristológico, la unión con Cristo, que tiene que iluminar todo tipo de celibatos, como vamos a entrar ahora a ver. Hay un texto, y esta es la última diapositiva, luego me salgo de nuevo. Hay un texto de la Gaudete et Exsultate, esa exhortación apostólica del Papa, que es un llamado a la santidad en el mundo actual, donde él habla de considerar la vida entera como una misión. En el caso del celibato esto también es clave. ¿Qué has venido a buscar aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu proyecto? Se las leo porque vale la pena no todas, ¿no?, pero les leo un párrafo. Dice el Papa: tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración, y reconociendo los signos que Él te da, esa estrella. Pregúntate siempre y pregúntale al Espíritu Santo qué espera Jesús de ti en cada momento y en cada opción. He subrayado en la diapositiva las claves, ¿no? Y permite que se forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Bueno, esto tiene que estar presente en la persona que busca el celibato. Vamos adelante entonces con la presentación, que va a ser fundamentalmente sin diapositivas, aunque les pondré algunas, ¿verdad? Primer tema, la motivación del celibato. Hay una ópera que algunas conocerán, la recuerdo, de Turandot, de Giacomo Puccini, en que está escrita al final de su vida, y Turandot es una princesa china que vive en el imperio, en la época imperial, es hija del emperador, muy, digamos, malvada, pero porque tiene un pasado difícil, con heridas, y ella decide no casarse nunca, porque una de sus antepasadas había sido obligada a casarse. Y ella, para vengarla, establece un plan bastante malévolo, que es: a cualquier pretendiente que tenga, le voy a poner 3 acertijos, y si no los resuelve,
será decapitado. Y es lo que ocurre. Uno tras otro empiezan a ser decapitados los pretendientes. En una de esas ejecuciones aparece un anciano con una mujer joven que le cuida y que es arrollado por toda la gente que quiere ver la ejecución, ¿no? Y ella empieza, la mujer que le cuida, a pedir ayuda. Y entra en escena Calaf, el príncipe desconocido que llega en ese momento, se acerca y ve en ese señor anciano, descubre a su padre que era Timur, rey de Astracán, pero que había perdido una batalla, había quedado medio ciego, y ahora estaba allí en el pueblo. Y claro, le reconoce este Calaf como su padre. Él también estaba exiliado porque les habían echado del reino, y está siendo cuidado por esta chica joven que se llama Liu, una sierva, una esclava del antiguo señor, que cuando había quedado ciego le dice: yo te cuidaré, yo seré tus ojos. Y claro, Timur, el padre, le empieza a contar a Calaf por qué, o mejor dicho, cómo esta chica, esta Liu, le ha cuidado tan bien. Y Calaf le pregunta a Liu: pero tú, que no tenías nada que ver, ¿por qué has cuidado así a mi padre? ¿Por qué este cariño? Y ella responde una frase que a muchas les sonará porque es muy clásica, y dice: perché un dì nella reggia mi hai sorriso. Porque un día en el palacio tú me has sonreído, dirigiéndose a Calaf. Era el amor, ese amor simplemente nacido de una mirada, lo que había hecho a esa sierva servir siempre a su señor. Este momento, digamos, este encuentro con una mirada que te impresiona, que te sorprende, está en el inicio de cualquier vocación auténtica. De algún modo, una mirada. Ese señor, ese rey, que un día en el palacio te ha sonreído. Cuando a la gente joven se le pregunta a veces: oye, ¿cuál es la razón del celibato? Las respuestas son muy curiosas. No sé si han visto un vídeo se llama Arguments, que son una serie de chicos jóvenes y chicas que van hablando del porqué del celibato. Y es gracioso porque hablan sobre todo del celibato sacerdotal y dicen: bueno, pero es que es una maravilla que haya gente que lo deje todo, que no esté dispuesta a casarse para servirte a ti, para estar contigo, para ayudarte. Gente para estar disponible, y por eso los admiran. Muchas veces el celibato es admirado por esto, porque una persona célibe está más disponible. Y es verdad, y es una motivación, estar más disponible para lo que Dios quiera, estar más disponible para los demás. Una de esos chicos dice: tendríamos que aplaudirle. Lo han dejado todo para nosotros. Al final hay una chica también muy graciosa que dice: pues yo creo que si Jesucristo eligió el celibato para sí mismo, sus buenas razones tendría. Y ya pasa a otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que me quería fijar aquí? Que muchas veces, incluso quizás algunos de ustedes, si les preguntaran: oye, ¿cuál es el porqué del celibato? ¿Cuál es la motivación? Diría: para estar más disponible, para estar más cerca de la gente. Y es verdad, pero no es la única motivación y no puede ser solitaria, como vamos a ver ahora, porque si no, quedaría reducido a un aspecto funcional nuestro celibato. Hay otros dos grandes significados del celibato que fueron más sistematizados por Pablo VI, que siempre están presentes junto con este primer significado de disponibilidad, llamado también significado apostólico, que es como lo más propio del celibato laical. Célibe para estar disponible, célibe para los demás, pero también en el celibato laical tienen que estar necesariamente presentes los otros dos significados, motivaciones grandes del celibato. La segunda es
el significado del testimonio, especialmente el testimonio escatológico. Se renuncia a un bien muy bueno, como es el matrimonio. Quien no entiende la bondad del amor, la bondad del matrimonio, difícilmente podrá entender el celibato por el reino de los cielos. El celibato, el renunciar al matrimonio por amor, por darse en la iglesia. Entonces, este significado de testimonio, el segundo, también es muy importante. Nosotros damos un testimonio, las personas célibes, dan célibes por amor al reino de los cielos, propter regnum celorum, dan un testimonio de fe. Un testimonio grande de que la vida no se acaba aquí, sino que van camino al cielo, que es como lo más propio de un testimonio escatológico, que mira al cielo, donde ni ellas ni ellos se casan, como dice Jesús. Es el testimonio de una persona que dice, una vida sin Dios no tiene sentido. Y el tercer significado, que es el más importante de todo, que siempre tiene que estar presente, que ilumina a todos los demás, es el significado cristológico. Cristológico. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, eligió para él mismo el celibato. Y sus buenas razones tendría, como decía la chica, digamos, aunque no sea un argumento muy teológico. Pero lo elige y nosotros que queremos imitarle al 100%, le imitamos también, las personas célibes, en ese aspecto de su vida, en ese aspecto grande de su vida. Ese es un atractivo más del celibato. Identificarse de algún modo más plenamente con él, que fue célibe. En el caso del sacerdocio esto adquiere un valor muy grande porque Cristo es esposo de la iglesia. Y el sacerdote se queda célibe para también ser, identificándose con Cristo, esposo de la iglesia. El primer desafío psicológico espiritual viene de aquí, de este imitar a Cristo, de este identificarnos con Cristo. Siendo Dios y hombre verdadero, elige para sí un camino concreto. Bien, hay que mirar siempre a Cristo. El celibato sin motivos sobrenaturales no se entiende. El celibato cristiano, el celibato propter regnum celorum de los seguidores de Cristo. En ese celibato se trata efectivamente de darse a mucha gente, de abrirse, de incorporar más plenamente la vida de Cristo en mí, de dar un testimonio de fe para llenar la vida de muchas personas e irles pasando una antorcha encendida. Es decir, una antorcha que sigue quemando por amor, por el amor de Dios. Nadie se pasa en una carrera de obstáculos o en unas olimpiadas una antorcha que se haya apagado, una antorcha que no tenga sentido, que es lo que podría ocurrir cuando se pierde el amor como motivación fundamental, el amor como sacrificio, como donación. Vuelvo a mostrarles esta diapositiva donde vemos, ¿no?, que es como un resumen de lo que he dicho. El celibato que Jesucristo vivió y aconsejó es la fuente de todo el resto de las motivaciones. Él que supo darse de tal modo que en el pozo de Sicar, lo vemos aquí en esta imagen, se olvida que tiene hambre, se olvida que tiene sed para darse a esa persona, para comunicarle la verdad que tiene dentro, que es una verdad también de amor. De aquí sale la luz que llena el celibato cristiano completo en sus tres significados: apostólico, escatológico y cristológico. Bien. Con esto hemos llegado al, digamos, terminado el primer punto, ¿verdad? Y de aquí, ¿qué podemos sacar para la idoneidad? Para ver si una persona es idónea o no. Que se entiendan los fines y las motivaciones claras del celibato. Que sepamos llegar al fondo quizás de alguna herida
incluso heridas psicológicas que puede haber que tienen una motivación más torcida del celibato. Una persona que no se casa por temor al matrimonio, por dificultades quizás en familia con el padre que se han transmitido a dificultades con los varones o con las mujeres. En el hinduismo, ya decía, en algunas religiones orientales, la motivación fundamental es por temor a la emotividad. Tampoco sería bueno. Nos podría o podría llevar a alguna persona a buscar en el celibato un escondite. Un escondite de su emotividad dañada, de sus heridas, de sus dificultades internas. Ya tendremos ocasión de hablar un poco más de esto en otras sesiones. Paso al segundo punto, el impacto del celibato en el mundo afectivo, en ese mundo interior nuestro que veremos en la segunda sesión, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de la que podemos partir para ver ese impacto? ¿Cómo te sientes con el celibato? Ante una persona, por ejemplo, que se plantea ser célibe, además de qué has venido a buscar aquí, es ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta situación? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo modifica tu estado interior? El sentimiento interior, la emotividad, es otra forma de conocer. Por tanto, es importante. Yo tengo que conocer qué es lo que siente la gente, qué es lo que piensa alguien, preguntándoselo, si tengo que ayudarla a discernir. Algunos dicen que el impacto del celibato en el mundo afectivo es muy dañino, que la sexualidad es tan necesaria, una necesidad básica, dicen, que el que no la satisface queda limitado. Esto no es verdad. La satisfacción de la sexualidad efectivamente en sí misma es algo que tira para arriba, que estimula psicológicamente, tiene muchos bienes que van unidos a un aspecto importante de esa dimensión humana, pero es una necesidad solo en general para la especie, no para cada uno de los individuos de la especie. Claro, si una persona de todas maneras se ha metido en el mundo del celibato con una herida o buscando una vía de escape, puede encontrar verdaderamente dificultades allí. Y entonces sí que puede ser dañino para ese sentimiento interior, para ese mundo del corazón. Cuando hay una buena identidad firme de hombres y de mujeres clara, sobre ella se apoya un celibato sano, que produce una afectividad muy rica, porque la persona célibe no renuncia a nada de lo humano, renuncia a los actos propios del matrimonio, en el matrimonio ligados a la sexualidad, pero no a su expresión plena como hombre o como mujer. Seguirá siendo hombre o mujer en todo. Si no sabe cuáles son las diferencias, puede haber problemas. Es necesario lograr, y este también, por aquí van los desafíos, los segundos desafíos, ¿verdad? Esta serenidad. Serenidad en esta dimensión, que es conocer y reconocer. Conocer la dimensión sexual, conocer la dimensión relacional humana del hombre y la mujer con otros, que pueden depender de heridas, y a veces heridas graves. Por tanto, conocer las heridas, posibles heridas, es algo importante para ayudar a una persona a discernir, y tiene que ver con el impacto en el mundo afectivo. Hay que integrar todos los aspectos fisiológicos, conocerlos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en mí? Los cambios que se dan con la fisiología. ¿Qué ocurre? ¿Por qué eso me afecta? ¿Por qué me hace pensar de algún modo distinto o sentir de algún modo distinto? Conocer y reconocer. El concepto de maternidad y paternidad, que son tan importantes. ¿Cómo lo traslado a la maternidad y la paternidad espiritual? Porque estamos todos llamados a ser de algún modo madres y padres. Pero espiritualmente, en el caso de una persona célibe, ¿qué significa? Significa imitar también a Cristo en eso. Cristo que era capaz de darse, Cristo que era capaz de estar atento a las necesidades materiales, al hambre de sus discípulos, a la sed,
a las dificultades interiores de la mujer en el pozo de Sicar y de tantas otras personas, a los conflictos de conciencia, a los pecadores, etc. Maternidad y paternidad espirituales. Darse a los demás como se dio Cristo. La incoherencia es uno de los mayores desestabilizantes del mundo psíquico. Por tanto, si yo no tengo claro el mundo de mis sentimientos, el mundo de mis conocimientos también sensitivos y conocimientos intelectuales, si no los tengo claros, bien estructurados, y voy por el lado de la incoherencia, por ejemplo, no viviendo como una persona célibe, no queriendo como una persona célibe, no deseando como una persona célibe, no relacionándome con los demás como una persona célibe, puedo tener problemas, porque entra ese como un palo en los engranajes del sistema psicológico nuestro. Es necesario enseñar a amar. Es necesario confirmar que una persona sabe amar para discernir si es capaz o si está llamada al celibato o no. Cabe el riesgo, ¿no?, de, si uno no aprende a amar, caer en sucedáneos del amor en el celibato. Y entonces empiezan problemas, líos sentimentales, escapatorias por otro lado, escapatorias por la vía sexual, alterada. Bueno, todo eso se evita si hay una buena integración, si el mundo afectivo se conoce y si el impacto es bueno porque hay amor. Se podría dar lo que el Papa Francisco dice, ¿verdad? Las personas célibes podrían buscar en el celibato una escapatoria también a no estar preocupado de otros. Buscarlo como una comodidad. Yo, mis cosas, mi dinero, mis planes. Claro, el Papa dice, es terrible. Y es verdad, esto algunos psicólogos lo han resaltado y a mí me parece interesante, que las personas célibes tienen como más espacios de libertad. Pensemos en el sacerdote, que ya digo que muchas veces se toma para dar luz sobre todo el resto de los celibatos en la iglesia, ¿no? El sacerdote, pues, hoy en día puede en algunas diócesis ni siquiera celebrar la misa y comer, cosa que un padre de familia no puede. Si no trabaja, no come. O sea, a veces cabe la comodidad en el celibato. No es lo habitual. Una persona que va por ese destino, por ese camino, también termina por romperse. El impacto en el mundo afectivo es triste. Bueno, este es el segundo desafío, amar de verdad. ¿Y qué será clave para discernir la idoneidad? Comprobar que el don del celibato está integrado, que no hay heridas graves o heridas sin curar. Sabiendo que mucha gente esto no llegará a entenderlo. Hay algunos que se dicen estudiosos, que dicen saber psicología, aunque en realidad saben muy poca, esa es mi opinión, ¿no?, que afirman, sin ninguna prueba, que el celibato hace daño en la psicología. Eso no es verdad. Podemos decir, como Chesterton, ¿verdad?, siempre habrá gente sin buen oído para la música. Y el celibato apostólico es una buena música, pero hay que tener oído o desarrollarlo al menos. Pasamos al tercer y último punto, que es el cuidado de un don excelente. Más o menos con alguna de estas ideas que he ido diciendo, pienso, y con la experiencia de cada uno, pienso que todos podemos decir que el celibato es un don. Que no es para todos, es un don. Es un regalo del cielo. Y la pregunta aquí vuelve a ser, ¿no?, ¿qué has venido a buscar? ¿Lo ves como un gran regalo de Dios o lo ves como la mala suerte que te tocó? No sería una motivación adecuada, ¿verdad?, el decir, bueno, yo soy célibe porque he querido ser sacerdote y no me queda otra. Por lo menos no me queda otra hasta ahora. Ya veremos si cambian las cosas.
Eso sería terrible, porque no sería apreciar el don del celibato, que ya digo, es un don muy importante. Y ese don hay que cuidarlo, porque nadie va con un tesoro, con un reloj valioso, con algo de mucho valor en la mano para que se lo robe cualquiera. Lo protege, lo cuida. Por eso, aquí la clave es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es una persona célibe? Y esa identidad tenemos que mirarla en Cristo. Tenemos que verla en Cristo. También la paternidad y la maternidad espirituales la tenemos que ver en Cristo. Nos ayuda, por supuesto, la figura de la Virgen también. Con esa identidad se afronta todo el mundo relacional. Yo tengo que interactuar con otras personas desde esa identidad mía, que es la identidad en el celibato. Tengo que ser natural, pero con la naturalidad de una persona célibe, sabiendo que hay naturalidades que podrían hacer daño. Una persona célibe no se comporta con personas del otro sexo de la misma forma que si no fuera célibe. Como una persona casada no se comporta con una persona de otro sexo como si no estuviera casada. Es lo mismo. Tenemos un compromiso en forma de joya preciosa, parte de mi identidad, que quiero cuidar, sabiendo que si no la cuido hay un peligro para mí y un peligro para otras personas, porque las otras personas no tienen por qué saber que yo soy una persona célibe. Por tanto, tengo que mostrárselos, se tiene que notar. Como en una persona casada, se tiene que notar que tiene un compromiso. Bien, en la defensa del don habría que hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? La diferente reactividad del hombre y la mujer, que es muy importante conocerla. Porque si no se conoce, la mujer pone en peligro al hombre. Y el hombre se pone absurdamente en peligro ante la mujer, que tiene esa tendencia a veces a, digamos, buscar en el hombre una figura de seguridad, de algún modo, y de modo muy simpático, de modo muy amable, de un modo que al hombre le atrae. Y si eso no se cuida, puede terminar en romper un don bonito, un don que puede ser para siempre. Lo voy a mostrar la unidad que existe entre dos aspectos fundamentales que son la identidad y la intimidad con un caso concreto. Quizás conocen a esta chica que se llama María Luce Gamboni. Esta chica, y ya voy a ir acabando, le ofrecieron aquí en Italia ser la protagonista de un musical de Romeo y Julieta. Y cuando estaba ya por estrenarse, le pidieron que hiciera una escena semidesnuda, con un camisón y nada más, ¿no? Y claro, ella se negó y había un contrato de por medio y dijo, aquí no está esto en el contrato. Pero al final, bueno, la obligaron y no lo hizo, con lo cual perdió el papel, se lo dieron a la segunda de a bordo y escribió una carta muy bonita a sus compañeros de curso, tenía 18 años, estaba estudiando el último año de colegio en el norte de Italia, diciéndoles, yo hoy he perdido, porque he perdido mi sueño, que era ser, claro, protagonista de un musical de ese estilo, Romeo y Julieta, a estrenarse en Roma, era un salto a la fama, un tren que pasa quizás una vez en la vida, dinero a mansalva, pero dice, he perdido, pero también he ganado. He ganado porque he preferido a unas personas que querían aprovecharse de mi femineidad para ganar dinero, he preferido mi intimidad. Efectivamente, la intimidad está muy unida a la identidad. Un concepto muy importante. Cuando se pierde identidad, se pierde intimidad. Y cuando se pierde intimidad, se pierde identidad. Este es el tercer desafío, la identidad clara, la intimidad clara, facilitar la sinceridad, facilitar hablar de cómo la persona está viviendo ese celibato, cómo quiere vivirlo y ayudarla a protegerse. Cabe, y voy a ir acabando, ya estamos entrando en las conclusiones, de hecho, cabe decidir para siempre. El celibato puede ser una elección que yo hago para siempre. Dice el Papa Francisco, prometer un amor para siempre es posible.
cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, un plan que nos sostiene, un plan que permite entregar totalmente nuestro futuro. Ese plan va unido al amor a Dios y a los demás. Es esa vida entera que se decide a veces con 2 o 3 sís y con 2 o 3 no, como decía un autor espiritual. Tenemos que proteger ese don, saber cuidarlo, saber esperar, saber iluminar el corazón con la inteligencia para que ese corazón se transforme en motor. Vuelvo a la presentación y acabo. Les quería poner esta foto de Montse Gracias, una persona que vivió el celibato, ¿verdad? En forma tan bonita, con su joven edad, murió con 17 años, y a ella le gustaba esta canción que resume bien lo que estamos hablando. Recuerdo aquella vez en que yo te conocí y me enamoré de ti. 3 cosas te ofrezco: alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Conquistarte, quererte y vivir junto a ti es la motivación de nuestra vida, es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite tener una identidad clara. Esto simplemente es para que les quede en la grabación, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es ese proyecto que me permite a mí darme enteramente cara al futuro? Salir de mí mismo para servir, conociendo mis habilidades, dialogando con otras personas, sabiendo querer y ser queridos, que son tan importantes, cuidando el cuerpo y el alma, para llegar, como esta que es la cocinera de, probablemente han visto esa película El festín de Babette, ¿verdad? Que ella se gasta todo un dinero muy grande que se había conseguido, una cocinera que ha ido de París a Dinamarca a ayudar a 2 ancianas señoras, y se gasta todo el dinero que había conseguido en una lotería en una comida espléndida. Y le dicen, pero Babette, ¿qué has hecho? Te has gastado todo este dinero en nosotras y ahora vas a ser pobre para siempre. Y ella dice, un artista nunca es pobre. Y le contesta, en el cielo vas a ser la gran artista que Dios quería que fuera. Nuestra identidad final se adquiere en el cielo. Y hay una frase muy bonita que también le dice esa misma persona, que el Papa Francisco cita en Amoris Laetitia, que es esta: ¿cómo deleitarás a los ángeles? ¿Cómo se pondrán contentos los ángeles? Y dice el Papa, es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás, de verles disfrutar, de darse, que va unido a nuestra vocación. Y la conclusión es finalmente esta, que tenemos que mantener la antorcha encendida. El fuego del amor, el fuego de las motivaciones claras, una identidad bien estructurada que cuida el mundo afectivo en el cual el impacto es bueno y que cuida también el don como un regalo. Esa es la antorcha que iremos pasando a los que vengan después. Una antorcha encendida. Bueno, yo esto es lo que quería decirles y el final, termino simplemente para decirles el final de Turandot, ¿verdad? El final de Turandot, de la ópera esta, es que Calaf, el príncipe desconocido, se lanza también él como pretendiente, aunque todo el mundo le dice que no, consigue descifrar los 3 acertijos y Turandot, al final, digamos, lo que hace es, no quiere casarse por ningún motivo, y el príncipe le dice, si consigues saber mi nombre y quién soy, no te casarás conmigo y tendrás mi vida, o sea, me podrás matar. Pero al final, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Termina, es un final feliz, como siempre. Ella intenta por todos los medios saber quién es este príncipe. El último acto se llama Nessuno dorma, ninguno duerma en Pekín. Establece un decreto que nadie duerma toda esa noche hasta que se llegue a saber quién es el príncipe desconocido. Al final el príncipe desconocido, él mismo, le revela su nombre y le dice, mira, estoy a merced tuya. Mi nombre es Calaf, hijo del rey. ¿No?
Y ella se conmueve ante esta benevolencia y la ópera termina diciendo ella, saliendo a decir públicamente quién es el nombre, que si lo dice termina ajusticiado el pobre Calaf, dice, su nombre es Amor. Y ahí se acaba la ópera. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, es una pregunta, ¿verdad?, bastante amplia, ¿no? ¿Qué hacer con una persona a la cual se le ha apagado la antorcha que llegaba en sus manos? O por lo menos parece apagada. Volver a intentar encenderla. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Si no hay motivos sobrenaturales, el celibato y la entrega en general, una entrega, una vocación cristiana en cualquier institución de la Iglesia, pierde significado, pierde sentido. Pienso que en la próxima sesión que tendremos después, algo de esto quedará más claro. Pero no podemos olvidar también que el que enciende la antorcha es Dios. ¿Eh? Por tanto, de algún modo, pedírselo, pero sabiendo estar cercanos a la otra persona, con cariño. El cariño conmueve, el cariño transforma. Fíjate la princesa Turandot, que era una bestia. Se conmueve ante ese hombre sencillo, que le manifiesta lo que siente y lo que puede ocurrir con él. Es un final bastante forzado porque una persona que no lleva una vida determinada, después al final es muy difícil que se convierta. De hecho, ese final de la ópera esta es tan forzado que fue lo que hizo que Puccini no la terminara. Puccini termina con la muerte de Liu, la esclava, porque no es capaz de darse cuenta cómo va a conseguir que Turandot, que era tan mala, termine bien. Yo lo usaría para decir que una persona a la cual se le apaga la antorcha, habitualmente no se le apaga de golpe. Como es una antorcha divina, como es un fuego divino, no hay un golpe de viento que se la lleva habitualmente, salvo que lo lleve jugando. Y entonces puede venir el golpe de viento, un pájaro cualquiera que se la lleve. Y se va y se vuela con él, que parece más atractivo. Pero no es, digamos, sin antecedentes. Por eso esa situación que describías en la pregunta de una persona que se siente alejada de su camino y que vive una vida pensando en sí misma, no cae en esa situación de golpe. Y lo que tenemos que hacer es evitar llegar a eso, manteniéndonos encendidos, buscando siempre el sentido de nuestra vida, renovándonos. Pero aún cuando parezca todo muy apagado, cabe el soplo del Espíritu Santo, en definitiva, la ayuda de la Virgen para volver a encender esa llama. Bueno, mira, la primera cosa, como siempre, es escuchar. En el trabajo de dirección espiritual y en el trabajo de discernimiento, escuchar. Nunca guiar, digamos, ciegamente a una persona hacia algún camino. La persona tiene que querer verdaderamente el proyecto que tú le estás presentando. Nosotros podemos presentarle un proyecto. Jesucristo también lo hizo, pero dejaba una grandísima libertad. Eso es lo primero. Entonces, pregunta a quien quieras, habla con quien quieras, tómate tu tiempo, háblalo con Dios, velo. ¿Eh? Que lo veas, que veas de verdad tu vida. Luego, si nos toca discernir, tendremos que también, porque es parte de la labor de discernimiento, ayudarle a esa persona y preguntarle por posibles heridas, que a lo mejor están haciendo que busque en eso que tú le has presentado, más que un ideal estupendo, una escapatoria. ¿Cómo animarla? Mostrándole a Cristo. Lo sabes muy bien, ¿verdad? Nuestra vocación no es una vocación, lo ha dicho tantas veces el Papa también, no es una vocación a un dogma, a una doctrina, a una idea, a hacer cosas, sino a una persona, a Cristo, que sean amigos de Cristo. El prelado, ¿verdad?, de la obra nos está hablando tanto de esta amistad, este darse a los demás con amistad, que requiere tiempo. El amigo no quiere para el otro el mismo proyecto personal. El amigo, sobre todo, lo que quiere del otro es el bien del otro. Esto es interesante,
A veces se plantea la amistad de un modo como muy ideal, ¿no? De que todos vayamos en la misma ola, surfeando la misma ola. Pero eso es una amistad muy ideal. A veces hay una amistad simplemente en compartir el mismo mundo. Yo estoy en el mismo mundo. Y puedo ser muy amigo de una persona que piensa distinto. Y sobre todo, nunca imponerle mis planes, mis proyectos, mis ideas. Sino que dárselas a conocer, mostrándoselas de un modo atractivo, que un amigo puede hacerlo, y ver qué ocurre. Y a lo mejor esa persona querrá eso que tú le presentas. Sin reformatear, que decías, ¿verdad?, en la pregunta, sin plantearse todo de cero, sino que planteándose todo desde el momento en el que me encuentro ahora, con mi historia personal. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿A qué es lo que me siento atractiva? Mirando mucho a Cristo, que sigue necesitando obreros para su mies, que son las personas célibes que quieren entregarse a Dios por completo para servirle y que sienten que eso puede llenarlas plenamente, que no es un masazo en su afectividad, sino que las llena porque están enamoradas. No sé si he contestado, pero por ahí iría. Muy bien. Bueno, yo más o menos he intentado ir diciendo algunas cosas a lo largo de la exposición, ¿eh? Pero yo diría, por de pronto, una capacidad intelectual normal para entender de qué se trata, saberlo bien, por lo tanto, una cierta edad, ¿no? Una cierta edad que hoy en día es una edad más avanzada que antes. Antes la gente a lo mejor lo podía entender cuando era más joven y hoy no. Tiene que poder entender qué significa esto del celibato, para lo cual tiene que poder entender qué significa el amor, qué significa la dimensión sexual, qué significa aquello a lo que yo renuncio y qué significa ese don grande que me llega del cielo que tendré que proteger. Por eso, en el celibato como en el matrimonio, también existe un cierto noviazgo, un camino de prueba. En las vocaciones al celibato en la iglesia siempre hay un periodo de prueba. Nunca una persona, ya, célibe para toda la vida. Hay un periodo de prueba. Unos cuantos años, 5 años, lo que sea, más. En que la persona va viendo si es que ese ideal que le atrae, por eso ha dicho que sí inicialmente, es lo suyo. Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué sientes tú con el celibato? ¿Por qué lo quieres? ¿Lo estás viviendo? Por ejemplo, idoneidad, ¿verdad? A una persona que quiere vivir el celibato, tiene que vivirlo ya. No digo porque vamos a elegir personas para el celibato que ya están casadas, pero ¿cómo vive su relación con los demás? Sobre todo con las personas del otro sexo. ¿Cómo vive la castidad? La virtud de la pureza, que es fundamental. Vivirla con serenidad, vivirla sin escapatorias, vivirlas sin una alteración de la identidad. Por ejemplo, hoy en día, en algunos ambientes está, bueno, lamentablemente en todos los ambientes, bastante extendida la pornografía. La pornografía es un robo de identidad. Es un crimen terrible. Mucho más terrible que muchos otros robos. Porque con otros robos, la persona que roba se enriquece y puede restituir. Con la pornografía, la persona que roba pierde identidad propia y roba intimidad que no podrá restituir nunca. Por eso es un robo muy terrible. Y cuando se aprueba o cuando se fomenta, las personas, las instituciones, los gobiernos se hacen cómplices de un robo muy grave, que produce un daño muy grande, produce heridas muy tremendas. Y ese es otro punto importante de la idoneidad, heridas, del discernimiento, heridas. Tenemos que conocerlas. Una persona puede tener heridas en el campo afectivo que la han marcado tanto que no la hacen idónea para el celibato. Una persona puede tener heridas en el campo de haber vivido una sexualidad muy mal orientada. Puede haber sufrido abusos, habrá que ver qué es lo que le han dejado, porque esas heridas en el mundo interior, esas heridas psicológicas, a veces dejan una huella imborrable y crecen con la persona como crece la herida en un árbol, la cicatriz de un árbol, que siempre se nota más.
Por tanto, eso habrá que verlo. Luego, por supuesto, además de todo esto, entra la psicología normal, que tenga una personalidad normal, un modo de ser normal. Es decir, que no haya un egocentrismo exagerado, que no haya una impulsividad exagerada, que no haya una irritabilidad exagerada, que no haya trastornos de personalidad o enfermedades importantes de todos los tipos psicológicos posibles, depresiones graves, ansiedades graves, problemas psiquiátricos graves. Todo eso también hace que el juicio de la idoneidad tenga que ser muy cauteloso, porque claro, a esa persona le vas a poner una carga que es mayor y por tanto le puedes hacer daño, se puede hacer daño a ella misma. Por eso es un proceso muy bonito, una responsabilidad muy grande sobre la cual hay que pensar, meditar y estudiar. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, el modo de ser de una persona a veces no es evidente, ¿eh? Pero con el paso del tiempo se va uno dando cuenta de cómo es el otro o la otra. Y 5 años es un periodo de tiempo bastante grande. Y a veces pueden ser necesarios 6, 7, 8, 9, 10, los que sea, ¿eh? Pero yo tengo que llegar a conocer a la persona. ¿Mm? Las heridas muchas veces se manifiestan al exterior, se manifiestan en las reacciones emotivas. Más o menos lo veremos en la próxima clase también, ¿eh? La próxima sesión. Pero se manifiestan en qué es lo que siento y qué es lo que pienso, cómo actúo, cómo rezo. Por supuesto que hay que favorecer y facilitar la sinceridad. Y habrá errores. Errores los habrá siempre, porque estamos en cosas humanas. La iglesia como institución es una iglesia formada por hombres. La iglesia es santa, pero es formada por hombres, por seres humanos. Por tanto, errores y dificultades de discernimiento las habrá siempre. Pero con tiempo, los problemas se disminuyen. Luego, en algunos casos, cabe la ayuda de personas especializadas. Así como existen, ¿verdad?, personas especializadas en discernimiento profesional. No sé qué estudiar, pues ándate a un experto en discernimiento profesional y te dirá si lo tuyo es la medicina o la informática o lo que sea. Esto también ocurre así. Hay personas que saben, y que saben más, que saben cosas más técnicas cuando hay dudas, y que pueden ayudar. En algunos casos también podrían ayudar para saber cómo es una persona, sobre todo si ella tiene dudas y tú tienes dudas, sugerirle, oye, ¿por qué no vas a un experto? Ese experto puede recurrir a test psicológicos que los hay. En la bibliografía les puse siempre una página web que decía, bueno, siempre en la única diapositiva que les he mostrado de bibliografía, ¿verdad? Madurezpsicológica.com. Allí pueden encontrar algunos artículos también, algunas referencias sobre estos temas de discernimiento. Y la idea es que se sigan introduciendo en esa página instrumentos útiles de valoración. Bien, o sea, las cosas como muy evidentes se ven rápido ante el discernimiento. Y si no son muy evidentes, a veces hay dudas, ¿no? Y en esas dudas conviene resolverla con la ayuda de un experto.